¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Arturo Velázquez Hernández. Soy estudiante del doctorado en Docencia y Educación Artística de la Universidad de las Américas y el Caribe. Les voy a presentar el tema de Psicología del Arte correspondiente a la asignatura de Teorías del Aprendizaje Artístico impartido por la doctora María Alejandra de Ávila López. Hablando de esta concepción de lo que viene siendo el arte, como introducción tenemos la siguiente aportación de Vygotsky. Nos dice, el embarco de Vygotsky en el campo de la psicología científica supone una novedad y a la vez una excepción. La psicología había sido siempre uno de sus grandes intereses, especialmente en conexión con su preocupación por el arte. Vygotsky, 2013, página 4. En este sentido, Psicología del Arte realiza un análisis sobre el arte concebido como un lenguaje, es decir, una forma de comunicar con los demás y expresar sentimientos por medio de diversas manifestaciones artísticas. Sin embargo, el autor se cuestionaba el porqué de las creaciones artísticas, es decir, qué lo convertía en una obra de arte. Pues al realizar este análisis se podía tratar de entender el desarrollo de la misma, su mensaje y la intención del autor creador. A lo que voy con esta pequeña introducción es que el libro de Psicología del Arte nos habla o aborda varios capítulos donde trata de entender la concepción de lo que viene siendo el arte, no solamente con algunas manifestaciones artísticas en particular, sino en realidad trata de abordar distintos campos, distintas manifestaciones, distintas cuestiones del arte y sobre todo hace esta relación con la psicología, que es una ciencia que estudia al ser humano desde la parte de la psique y entonces busca encontrar esa relación entre el arte, la psicología y las creaciones que en algún momento se llegan a desarrollar. Por consiguiente, dentro del prólogo se maneja. La idea central de la psicología del arte es el reconocimiento de la preponderancia del material sobre la forma artística o, lo que viene a ser lo mismo, el reconocimiento en arte de las técnicas sociales de las emociones. Otra aportación de este autor, del libro, nos dice, la psicología del arte teórica y aplicada debería poner de manifiesto todos los mecanismos que operan a través del arte y también debería proporcionar la base para todas las disciplinas que se ocupen del arte. Prácticamente dentro del prólogo también empezamos a captar esta situación o a empezar a vislumbrar esta disyuntiva entre cómo el arte tiene una relación muy estrecha con la psicología. Incluso disputas entre teóricos, investigadores, psicólogos, artistas en general, se han dado cuenta que si se hiciera un análisis realmente minucioso sobre cada una de las obras que nos han dejado algunos autores, por mencionar, por ejemplo, a Van Gogh, a Rembrandt, a Monet, podríamos destacar o incluso hasta podríamos llegar a entender el porqué de sus obras, ¿no? Como bien lo decía en la introducción, ¿qué es lo que lo hace una obra artística? ¿Cuál es ese trasfondo tal vez de misterio, de concepciones, de creaciones mentales que lo llevaron a poder desarrollar esas pinturas que en algún momento llegamos a ver? Si citamos a Beethoven, es tratar de entender desde su psique cómo fue que empezaba a crear todas esas melodías, todas esas composiciones que en la actualidad son un gran éxito. Y solo cito algunos de los ejemplos que podemos llegar a ver en lo que viene siendo el arte, porque también tenemos lo que viene siendo la arquitectura, la escultura, tenemos la literatura que engloba la poesía, que engloba también lo que vienen siendo los poemas, etcétera, ¿no? Entonces son grandes las concepciones que hay que tratar de entender desde esta analogía o desde esta interpretación que vemos con el libro. Dentro de nuestro capítulo 1, que nos habla sobre el problema psicológico del arte, me permitiré, perdón, leer la siguiente diapositiva. Si tuviéramos que trazar una frontera que dividiese todas las tendencias de la estética contemporánea en dos grandes direcciones, pensaríamos en la psicología. Esas dos direcciones, que es la psicología y la no psicología, o la psicológica y no psicológica, abarcan todo lo que pasa en estética. La estética desde arriba ha formulado sus leyes y demostraciones basándose en la naturaleza del alma, en premisas metafísicas o en construcciones especulativas. Se ha pensado a sí misma como categoría existencial de un tanto especial y ni siquiera psicólogos tan reconocidos como Lips han conseguido escapar a este destino común.
La estética desde abajo, por su parte, se ha interesado por experimentos extraordinariamente primitivos a fin de clarificar las relaciones estéticas más fundamentales. Con ello, no se ha podido elevar ni en un ápice por encima de esta combinación de hechos primordiales y básicamente irrelevantes. ¿Qué nos quiere decir esta primera diapositiva del capítulo 1? Nos habla acerca de cómo la psicología del arte puede tratar de estudiarse como un problema, pero no como un problema visto desde esta índole que afecta algo, sino como el problema de tratar de entender esa concepción psicológica o esa concepción cognoscitiva que tiene el ser humano, en este caso los artísticas, para darnos esas creaciones que de repente llegamos a ver, ¿no? Los monumentos eh, tan asombrosos, tan grandes, tan majestuosos, las pinturas, todo lo que podemos llegar a ver dentro del arte. Recordemos esta situación que estaba detrás de Van Gogh, ¿no? Acerca de su oreja. Muchos decían que él se la cortó, otras teorías afirman que fue que le cortaron la oreja. Si realmente hiciéramos todo este análisis como tal, con base en la psicología del arte, podríamos destacar aquellas tal vez cuestiones de la mente que obligaban a estos artistas a poder desarrollar lo que ahorita apreciamos. Ahorita me refiero a un 2024, que no son obras recientes, pero que hasta ahorita, 2024, podemos llegar a ver en museos, podemos llegar a ver, perdón, en internet, que ya son del acceso de todos, que ya no está tan cuestionado como antes, ¿no? En la siguiente diapositiva nos dice, Pleknov, en sus estudios sobre arte, dibuja una nítida frontera entre las dos perspectivas, donde habla sobre mecanismos psicológicos que definen el comportamiento estético del hombre, los cuales están determinados por causas sociológicas. Aquí podemos llegar a ver cómo la psicología hace tal vez está mal empleado este término de mi parte de decir que hace uso de la sociología, pero lo podríamos ver como esta parte de que se combinan estas dos disciplinas, estas dos ciencias, porque la psicología, al tratarse de la mente del ser humano y la sociología, el estudio como tal del ser humano en grupos, es también aquella disyuntiva que nos lleva a entender cómo el artista puede estar involucrado en diversos contextos y puede llegar a tener cierta influencia por la misma sociedad para llegar a hacer sus famosas creaciones. ¿No? También nos dice, de ahí que la psicología estudie el efecto de dichos mecanismos, mientras que puede tener unos gustos y conceptos estéticos. Sus condiciones ambientales hacen real esta posibilidad. Al entorno al entorno le debemos el que determinado individuo social o determinada sociedad, pueblo o clase posea ciertos gustos y conceptos estéticos y no otros. Si nos damos cuenta, aquí nos están hablando acerca de esta apreciación estética, donde sabemos que la estética es sumamente importante dentro del arte, porque es esa apreciación que podemos llegar a tener de las obras. Recordemos también algo muy importante, que el arte es subjetivo. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser bello, para alguien más no lo es. Lo que para mí puede ser tal vez no tan grato, para alguien más o para su creador puede ser la máxima belleza que ha desarrollado. Nos dice la diapositiva. En la fórmula con que este autor expresa la relación entre la base y la superestructura, tenemos 5 elementos sustanciales o secuenciales, que es número 1, el estado de las fuerzas productivas, número 2, las condiciones económicas, número 3, el régimen sociopolítico, número 4, la psique del hombre social y número 5, las diversas ideologías que reflejan las propiedades de esta psique. ¿Qué nos quiere decir con esta concepción de relaciones entre sí de esta famosa superestructura? Si nos damos cuenta, nos está hablando acerca de cómo las fuerzas productivas pueden tener cierto ímpetu y cierta influencia en todo lo que llegamos a desarrollar, así como las condiciones económicas, el régimen sociopolítico, la psique del hombre como tal, o las diversas sociologías que pueden estar enfocadas o relacionadas o influenciadas en el artista por los comentarios que se llegan a tener con otros, ¿no? Pero en realidad podemos ver con estos 5 elementos cómo el contexto al final y todo lo que uno va viviendo día con día realmente tiene un cierto peso en la creación del arte. Después nos dice, se entiende ahora el papel claramente diferenciado que se le atribuye al arte en tanto que su forma ideológica especial que trata de un aspecto totalmente diferenciado y peculiar de la psique humana. Y para entender esta peculiaridad del arte y saber en qué se distinguen exactamente el arte y su acción de todas las formas ideológicas, debemos por fuerza recurrir al análisis psicológico.
El arte sistematiza una esfera muy especial en la psique del hombre social, sus emociones, aunque es verdad que todos los demonios de la psique están generados por las mismas causas, también lo que es el actuar a través de diferentes modos psíquicos de comportamiento, tales como los cuales dan formas ideológicas diversas. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva? Si nos centramos en el párrafo número 2, donde dice el arte sistematiza una esfera muy especial en la psique del hombre social, podemos ver que efectivamente el arte ayuda a todo el desarrollo del ser humano. Aquí nos habla acerca de las emociones. ¿Qué sucede con esto? Las emociones juegan un papel fundamental en el desarrollo del arte. ¿Por qué? Porque las emociones determinan la creación que yo pueda llegar a elaborar, ¿no? Si hablamos de pintura, una emoción tal vez negativa puede crear una obra totalmente fabulosa, pero también esta emoción negativa, que no me gusta catalogarlo de esta manera, puede crear, si hablamos de música, composiciones extraordinarias, melodías muy buenas, ¿no? Y melodías que a lo mejor de repente pueden llegar a ser tan exitosas en ciertas canciones con artistas, etcétera, etcétera. Por eso nos dice después la siguiente diapositiva. Tenemos bastantes razones para afirmar que desde un punto de vista psicológico no existe ninguna diferencia fundamental entre los procesos de creatividad popular y lo individual. De modo que Freud tenía toda la razón cuando afirmó que la psicología individual es desde el principio y al mismo tiempo psicología social. ¿Qué nos quiere decir este primer párrafo? Que realmente el arte concebido en el ser humano tiene esta influencia psicosocial o esta influencia de la psicología social. Es decir, el mismo grupo de personas que pueden estar a nuestro alrededor, ya sean conocidos o no, influyen en la determinación de las creaciones que un artista pueda llegar a elaborar. ¿Sí? Nos dice también, por su propia naturaleza, un sentimiento estético resulta incomprensible y fundamentalmente oscuro en su evolución por la persona que lo experimenta. Ni sabemos ni comprendemos realmente por qué nos gusta o disgusta un objeto. No todos los argumentos con que salimos al paso y tratamos de explicar su comportamiento no son más que algo pensado a posteriori, una racionalización obvia de unos procesos inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces cuando el artista llega a realizar arte, lo hace de una manera inconsciente. No es que llegue y diga, me voy a poner a realizar esta obra y tengo en mente esta vez este bodegón y lo quiero hacer. Puede ser que sí, no estamos exentos de llegar a realizar alguna creación artística de esta manera, pero casi siempre todos los procesos son de forma inconsciente por las vivencias, las emociones, los sentimientos que puede llegar a atravesar el artista en el momento. Por consiguiente, nos dicen, esto no significa que las condiciones sociales no determinen por completo el carácter y el efecto de una obra artística. Demuestra simplemente que la determinan de forma indirecta. Los sentimientos y las emociones que suscitan una obra de arte son esencialmente condicionados. ¿Qué nos quiere decir esto? Prácticamente reafirma la idea anterior que les estaba explicando al decir que las emociones y los sentimientos sí van a estar determinando de forma muy directa la creación que desarrolla el ser humano. ¿Por qué? Porque estas experiencias van marcando la pauta de todo lo que necesitamos hacer, van marcando la pauta de lo que a lo mejor el artista puede considerar para realizar pinturas, arquitectura, escultura, música, teatro, etcétera, etcétera. Nos dice también, otro método que ayuda a estudiar la psicología del arte es el inconsciente, que se refiere a aquello que no reconocemos. Sin embargo, el método objetivo analítico garantiza una objetividad suficiente de resultados y de investigación, puesto que en todo momento parte de unos hechos sólidos, objetivamente existentes y demostrables. La fórmula del método es la siguiente: partiendo de la forma de la obra de arte a través del análisis objetivo funcional, que de sus elementos y de su estructura, recrean la creación estética y establecen sus leyes generales. ¿Qué sucede con esto? Al final, en este primer capítulo, nos dice que es importante que la psicología del arte se conciba desde un método objetivo analítico, es decir, ser sumamente objetivos con lo que se tiene, lo que se va a estar analizando, como por ejemplo la escultura que tengo en esta diapositiva, y la parte analítica es empezar a entender el por qué la postura tal vez de la figura humana, ¿no? El por qué tenía esa vestimenta que a lo mejor podría ser característico de aquella época, desde la forma del brazo que lo tiene así, ¿no? El rostro situado o
alojado en lo que viene siendo la mano, el otro brazo en un costado. Todo esto tiene que ser analizado desde una forma objetiva para poder tratar de entender el mensaje que el artista trataba de dar en ese momento. Después nos dice el capítulo 10, la psicología del arte. Dice al inicio, la psicología del arte tiene el objetivo de estudiar las creaciones artísticas, poniendo énfasis en la percepción, memoria, emociones y las funciones del pensamiento y lenguaje para determinar el impacto de las obras de arte, su mensaje, legado y demás cuestiones que el artista manifiesta con sus creaciones. ¿Qué sucede? Como tal, en este capítulo que habla sobre la psicología del arte, ya vemos cómo la percepción, la memoria, las emociones y las funciones del pensamiento y el lenguaje sí o sí tienen un gran impacto en la creación del arte como tal. Todo artista siempre va a tener una percepción de su realidad. Esa percepción va a estar ligada con algunos recuerdos de la memoria, va a estar ligada también con sus emociones y sobre todo al tratar de sacar todo esto en una creación, lo va a hacer a través del pensamiento y el lenguaje, porque es una de las funciones como nosotros, seres humanos, podemos llegar a expresar lo que sentimos, lo que a veces no queremos decir con palabras y que es más fácil representarlo de forma escrita o hablando pues, en este contexto con el arte. Desde un dibujo, una pintura, creaciones musicales, el teatro, porque la actuación que está dentro del teatro también es otra manifestación en donde podemos sacar todo esto que tenemos dentro, ¿no? Y así muchísimas otras disciplinas, la danza, por citar alguna más, etcétera. Nos dice después el siguiente párrafo. No todos los factores en una obra de arte son equivalentes. La forma es el resultado de la subordinación constructiva de ciertos factores con respecto a otros y no la fusión de todos ellos en uno solo. Siempre percibimos la forma como un flujo, es decir, un cambio, como la correlación entre el factor subordinante, constructivo y el subordinado. No hay ninguna necesidad de vincular una característica temporal a este despliegue. El flujo, la dinámica, puede tomarse per se, exteriormente al tiempo y considerada como un puro movimiento. El arte es una interacción, este combate. Sin esta subordinación, sin la deformación de factores por parte del factor que ejerce el papel constructivo, puede haber arte. ¿Qué quiere decir esto? Al final también que quiero mencionar que el arte, como lo dice el último párrafo o las últimas líneas, va a ser un constructo, va a ser una situación que ayude a construir. ¿Por qué? Porque no puede haber arte sin una sociedad, pero tampoco puede haber sociedad sin arte, porque al final todos hacemos representaciones o todos manifestamos aquellas emociones y sentimientos de alguna forma, ¿no? Al escuchar, tal vez es un ejemplo muy actual, pero al escuchar una melodía, todos tenemos ritmo, porque empezamos con algún movimiento, por ejemplo, el hombro como lo estoy moviendo ahorita, ¿no? Si estuviera escuchando una canción de fondo, el pie que empieza a moverse poco a poco, las manos, ahí están las manifestaciones. Todos hemos dibujado en algún momento, tal vez de pequeños más, ¿no? Cuando estábamos emocionados con las pinturas, los pasteles. Todos en algún momento hemos escuchado una canción y decimos que es nuestra canción. Hemos escrito tal vez cuando estamos muy enamorados cartas. Ahí están las manifestaciones artísticas de los que se habla en esta cuestión. Y si se hiciera un análisis como tal desde la psicología, se podría entender el comportamiento del individuo años atrás, ¿no? Si hablamos de mí, por ejemplo, a mi edad, 35 años, tal vez todo lo que realicé antes y que esté relacionado con el arte podría dar un referente de lo que yo sentía, vivía o pasaba en ese momento, en mi juventud, en mi niñez. Tal vez era una manifestación de mi tristeza, de mi alegría, de algún suceso que me haya violentado, no lo sé. Tendremos que analizar todo esto que yo pude haber desarrollado a través del arte. Nos dice la siguiente diapositiva. El efecto artístico de las historias se basa en la contradicción entre el núcleo y la superficie de la historia. El curso superficial de los acontecimientos, dice Usin, lleva imperceptiblemente al lector hacia una solución pacífica y tranquila de los problemas e incluso lo más importante es para resolverse de modo más simple. Pero la narración en sí contiene elementos contradictorios. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el arte ayuda a expresar y esa expresión crea algo nuevo, algo bello, por así decirlo, las últimas líneas que nos dicen, pero la narración en sí contiene elementos contradictorios, podría ser que
en realidad se estuviera plasmando una situación de dolo, se estuviera plasmando tal vez una situación de desequilibrio mental. No se sabría por qué, porque no existe como tal en una obra de arte una explicación psicológica del por qué está pasando, ¿sí? En el siguiente punto nos dice, dentro de la psicología del arte se pueden analizar diversas creaciones como poesía, poemas, pinturas y literatura. Todas estas concepciones pueden mostrar sentimientos, emociones, drama y cualquier sensación del creador, incluso del público. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente, a veces una manifestación artística, una producción, una creación, una obra como tal, puede hacer o puede reflejar en otros, que es el público, ese mismo sentir, esa identificación con lo que se ve, con lo que se vive o con lo que se escucha. Esa es, digamos, como la gran manifestación o la gran bondad o ventaja que tienen las artes, ¿no? El poder generar una empatía con el público como tal. Nos dice al final, teniendo en cuenta esta idea, Tolstoy hace aquí todo un descubrimiento al apuntar hacia el dominio de lo inmotivado, rasgo distintivo específico del arte. Tolstoy pone el dedo en la llaga de los estudios shakespearianos al decir que dos personajes de Shakespeare hacen y dicen constantemente cosas que no solo ven en contra de sus, que no solo van, perdón, en contra de sus propias naturalezas, sino que sirven a propósito del bono. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia tal vez en este momento a pensar en el teatro. Dentro del teatro se pueden representar realidades ficticias, realidades ciertas que no podemos decir directamente y que a través del arte hay muchísimas formas en que tú puedes decir lo que estás viviendo, lo que estás viendo, lo que estás pasando en el momento, pero por temor a la censura no se atreve uno a expresarlo, ¿no? Y por eso se hace esta referencia con Tolstoy, donde decía que a veces podemos ser contradictorios entre lo que se dice, lo que se hace o lo que se quiere llegar a representar. Nos dice también esta diapositiva, la capacidad de representar cambios en los sentimientos es la base para comprender al protagonista dinámico. Goethe observa que en un momento dado, Lady Macbeth dice haber amamantado a sus hijos con su propio pecho, pero en otra parte descubrimos que no tiene hijos. Para Goethe se trata de una convención artística porque a Shakespeare le importa el poder y el efecto de cada discurso individual. ¿Qué quiere decir esto? Hablaba hace ratito sobre las realidades ficticias. Dentro de la literatura, dentro del teatro, la cuestión escrita, se pueden plasmar situaciones, vivencias que pasan los personajes y que en realidad más adelante se puede apreciar que solamente era un proceso de la mente. Aquí es donde entra la psicología. El elaborar, pensar, crear personajes y después interpretarlos conlleva un proceso psicológico sumamente complejo, porque tienes que ver cómo es, cómo se podría comportar y sobre todo cómo hacer que el público crea lo que se está viendo, ¿no? Nos dice también, el poeta hace que sus personajes digan exactamente lo que la situación exige y lo que produce el mejor efecto, sin preocuparse demasiado por por si se contradice algo que se ha dicho en otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Al final recordemos que dentro del arte podemos decir una cosa, se puede hacer otra, pero la realidad es que son manifestaciones basadas en esas emociones, en esos sentimientos y también, con base a este libro, en todo este proceso psicológico, nuestra psique, que llegamos a tener con experiencias, convivencias, con la interacción con otros. Nos dice esta otra diapositiva. En la tragedia, el momento sublime del espectador coincide con el momento sublime de la muerte o destrucción del protagonista. La comedia presenta una estructura similar con una catarsis que se resuelve en la carcajada del espectador dirigida al protagonista. Aquí tenemos otros dos ejemplos de cómo el arte se puede empezar a desarrollar. Si lo vemos desde la parte de la tragedia, son aquellos sucesos trágicos, como el nombre lo dice, valga la redundancia, donde te muestra una realidad más cruel. Pero también está su contraparte que viene siendo la comedia, que es, te vuelvo a mostrar también una situación, pero todo va a ser a través de las risas, las carcajadas y el hacerte sentir feliz mientras se aprecia algo, ¿no? Y esto lo podemos apreciar casi siempre en lo que viene siendo el teatro. Nos dice también Vernon Lee
También piensa que a menudo no se puede introducir directamente en el arte la belleza de los objetos. El arte más sublime, dice, por ejemplo, el arte de Miguel Ángel nos ofrece con frecuencia cuerpos cuya belleza estructural está distorsionada por defectos patentes. En cambio, cualquier exposición artística y hasta la colección más banal de arte nos podrá suministrar docenas de ejemplos de lo contrario. Esto es, nos ofrecerá la posibilidad de reconocer de modo fácil y convincente la belleza de un modelo original que, sin embargo, puede haber inspirado cuadros o estatuas mediocres o malos, que es lo que estábamos hablando, ¿no? El arte es sublime, el arte tiene una manifestación sumamente grande, no podemos catalogarlo en una sola expresión, sino que por eso han surgido muchísimos tipos de arte, muchísimas disciplinas artísticas para poder llevarlo a cabo. Para ir terminando con el capítulo 10, nos dice, la psicología del arte puede ser concebida y aplicada desde diversas posturas, no solo en la literatura, sino también en otras expresiones artísticas como el teatro, escultura y arquitectura, lo que se platicaba. Cuando el artista extrae de la piedra fuerza y gracia delicada, está obedeciendo a la misma ley que la incita a propulsar hacia arriba la piedra que la gravedad arrastra hacia el suelo y a crear en una catedral gótica el efecto de una flecha disparándose hacia el cielo. Vygotsky, 2013, página 224. Con esta referencia se muestra que el arte puede crear muchas historias, visiones, perspectivas y analogías, y desde la psicología su estudio puede ser tan profundo para entender los significados de cada obra. Por eso es que se comenta que la apreciación artística o como tal el arte puede desencadenar o desembocar en muchísimas cuestiones que el ser humano puede llegar a realizar. No todo tiene que ver con la pintura, con el dibujo, sino que tenemos también lo que es el teatro, escultura, arquitectura, como lo vemos aquí, la literatura en general, la danza, etcétera. Por último, para ir cerrando con esta presentación, tenemos el capítulo 11 que nos habla acerca de el arte y la vida. Menciono estas preguntas que suenan tentadoras, provocadoras y al mismo tiempo empiezan a desencadenar la importancia de este capítulo, ¿no? Que dicen, ¿qué significado adquiere el arte si nuestra interpretación es correcta? ¿Qué relación hay entre la respuesta estética y todas las demás formas de comportamiento humano? ¿Cómo explicamos el papel y la importancia del arte en el sistema general de comportamientos humanos? El siguiente párrafo nos dice, las respuestas a estas preguntas son tantas como distintas formas hay de evaluar la importancia del arte. Algunos creen que el arte es la suprema actividad humana, mientras otros lo consideran una actividad puramente recreativa y de entretenimiento. Algo muy importante que tenemos que considerar es que hasta hace algunos años se consideraba el arte como una cuestión de relleno. Por eso a lo mejor en estas líneas al final se dice que se considera como algo recreativo, como algo de entretenimiento, cuando la realidad es otra. Y aquí es donde entra la parte de la psicología. Realmente el arte ayuda a que el ser humano aprenda mejor, a que el ser humano exprese de forma correcta lo que siente, lo que a veces no puede decir con palabras. Por eso la importancia del arte en la vida. En la siguiente diapositiva nos dice, la valoración del arte depende directamente desde la perspectiva psicológica, desde donde lo afrontamos. Si queremos descubrir cuál es la relación entre el arte y la vida, si queremos resolver el problema del arte en términos de psicología aplicada, debemos adoptar una teoría general válida para resolver estas cuestiones. El arte carece de distinciones específicas, de ahí que la apreciación del arte deba basarse en los mismos criterios que emplearíamos para valorar cualquier sentimiento. El arte puede ser bueno o malo, según nos contagie con sentimientos buenos o malos. En sí, el arte no es ni bueno ni malo, es un lenguaje del sentimiento que debemos apreciar en función de lo que expresa. Como tenemos en esta diapositiva, podemos decir que el arte no podemos catalogarlo como bueno o malo, como bello, no bello, ¿no? Por eso les mencionaba que el arte es subjetivo. Va a depender muchísimo de la persona, va a depender muchísimo del artista como tal cuando elabore creaciones u obras de arte y lo importante es saber apreciarlo. La siguiente diapositiva dice, el arte también produce otras impresiones y la afirmación de Longino, debe saber que el orador persigue un fin y el poeta otro. Petrasky está convencido de que los estéticos se equivocan cuando afirman que el arte únicamente pretende producir emociones estéticas. Según él, el arte produce emociones generales y las emociones estéticas son puramente decorativas. Por ejemplo, el arte de un periodo bélico o belicoso en la vida de un pueblo se propone por encima de todo despertar emociones heroico-belicosas.
El propósito del arte medieval, como la escultura y arquitectura incluidas, era inspirar emociones religiosas elevadas. La lírica apela a un aspecto de nuestra psique emocional, la sátira a otro, y lo mismo se aplica al drama, la tragedia y así sucesivamente. Y por último, la poesía erótica, si de verdad es lírica, resulta mucho menos sugerente que las obras de las artes visuales en las que los problemas del amor y el conocido problema sexual son tratados con el propósito de producir una reacción moral. Son solo ejemplos en esta diapositiva de lo que podemos llegar a ver con el arte. Nos habla en el primer punto que el orador persigue un fin diferente a lo que es el poeta. ¿Qué quiere decir esto? El poeta tenía el sentimiento en el momento al crear su obra, pero el orador lo tiene que interpretar pensando en lo que el creador sentía en ese momento. ¿Para qué? Para poder tratar de dar ese mensaje. Si es un poema tal vez romántico, de amor, tengo que hacerlo, tengo que recitarlo con la intención de que se aprecie ese romanticismo. Nos habla también acerca de estas cuestiones belicosas, donde también es una forma de expresar el arte. ¿Por qué? Porque son las situaciones que se viven en ese contexto inmediato que llegamos a tener. Siguiente párrafo nos habla acerca de la escultura y arquitectura incluida. ¿Por qué? Porque también es otra manera en cómo se puede llegar a manifestar con esas esculturas, con esa arquitectura, con esas edificaciones que en algún momento llegamos a ver y que se han considerado en algún momento las maravillas del mundo. Nos habla sobre la lírica, que también es otra manera en que podemos generar expresiones, etcétera. Y para terminar con el último párrafo, tenemos lo que viene siendo la poesía erótica, que a veces ha sido sumamente juzgada por el término erótico, cuando en realidad podemos llegar a ver obras que si apelamos a esta cuestión moral, hay obras que se han creado a base de desnudos y pues ahí sí causan tal vez esta cuestión moral de cómo es que lo hicieron, por qué lo hicieron, etcétera, etcétera. Si lo situamos ahorita en un 2024, sabemos que no es algo raro, no es algo novedoso ni alarmante, pero aún así seguimos dentro de una sociedad un poco moralista y el hecho de tener a una persona enfrente de nosotros totalmente desnuda puede crear ciertos prejuicios o esta reacción moral, como lo cita nuestro último rey. La siguiente diapositiva nos dice, de entrada, una emoción es individual, pero solo mediante una obra de arte se convierte realmente en social o generalizada. Evidentemente, el efecto del arte es mucho más variado y complejo. Lo tomemos por donde lo tomemos, siempre descubrimos que el arte implica algo distinto a una pura transmisión de sentimientos. Al parecer, el arte libera y procesa algunos impulsos extremadamente complejos del organismo. Solo recurrimos al arte en momentos críticos de nuestra vida y de ahí que la fórmula que proponemos considere el arte como un acto creativo. Si consideramos el arte como una catarsis, es el todo evidente que no puede surgir allí donde no hay otra cosa que sentimiento vivo e intenso. Un sentimiento sincero tomado per se no puede crear arte. Hace falta algo más que técnica o maestría, porque un sentimiento expresado mediante una técnica jamás generará un poema lírico o una composición musical. Para hacer arte se requiere el acto creativo de dominar ese sentimiento, resolviéndolo, conquistándolo, etc. Solo cuando se ha realizado este acto, entonces y solo entonces nace el arte. ¿Qué quiere decirnos esta diapositiva? Si bien hemos mencionado o si bien se ha mencionado que el arte está basado en las emociones y los sentimientos, no solamente se trata de decir, hoy estoy feliz, tomo un lápiz y hago un dibujo. No, realmente hay que entender el sentimiento que se tiene, valga la redundancia, vivirlo, que nos genere más reacciones y con base a esas reacciones, entonces ahora sí plasmar toda esa emoción, toda esa cuestión interna que no sabría cómo decirles, pero que se siente dentro al momento de estar viviendo una situación. Nos dice esta diapositiva, el arte es la técnica social de la emoción, una herramienta de la sociedad que lleva los aspectos más íntimos y personales de nuestro ser al círculo de la vida social. Sería más correcto decir que la emoción se torna personal cuando cada uno de nosotros experimenta una obra de arte. Se torna personal sin dejar de ser social. Un crítico señaló que cuando percibimos una obra de arte creemos que nuestra reacción es estrictamente personal y que solo nos implica a nosotros. Pensamos que no tiene nada que ver con la psicología social, pero el arte actúa con nuestros cuerpos y a través de nuestros cuerpos. En pocas palabras, no podemos juzgar que el arte solamente es una apreciación individual, sino que al final es una cuestión social, porque desde su creación puede estar influenciada por otros, aún así por lo que yo sentí o por lo que me hicieron sentir los otros, pero el arte, acuérdense que se comunica.
Por eso es que siempre va a depender de la psicología social, porque al final tenemos que entender qué fue lo que llevó al artista al hacer esa creación, esa obra, porque tal vez no solamente se puso el solo triste, sino que esa tristeza pudo devenir de comentarios o de cuestiones que la sociedad pudo haberle hecho. Ya para ir cerrando, nos dice, para poder percibir el arte debemos contemplar simultáneamente la verdadera situación de las cosas y su desviación con respecto a dicha situación. También podemos observar cómo se desprende un efecto artístico de tan contradictoria percepción. Si consideramos el arte como un embellecimiento u ornamento de la vida, este punto de vista es admisible. Sin embargo, contradice básicamente las leyes psicológicas del arte. La investigación psicológica pone de manifiesto que el arte es el centro supremo de los procesos individuales, biológicos y sociales en la sociedad, un método para encontrar un equilibrio entre el hombre y su mundo en las etapas más críticas e importantes de su existencia. ¿Qué nos quieren decir estos dos puntos? Que al final el arte va a estar inmersa dentro del ser humano, pero que el arte no solamente se va a crear por algo para plasmar, sino que esa creación, esa obra de arte va a tener un trasfondo psicológico que es lo que va a marcar el puente o el paso para la creación de la misma. Como conclusiones, me atrevo a leerlas, que es lo que acabo de escribir en esta presentación, diciendo lo siguiente. En esta presentación se revisaron 3 capítulos, los cuales fueron capítulo 1, el problema psicológico del arte, capítulo 10, la psicología del arte y capítulo 11, el arte y la vida. Con el análisis de cada uno se visualizó la importancia del arte en el desarrollo del ser humano, pero no solo como una manifestación artística, sino que detrás de cada creación existe un trasfondo psicológico. Esta situación reafirma la hipótesis de muchos teóricos que expresan que el arte no solo se enfoca en disciplinas como pintura, poesía o literatura, sino que la música, el teatro, la comedia, tragedia, arquitectura, escultura y demás cuestiones pueden considerarse dentro del arte. Como bien afirmo en estas conclusiones escritas en las diapositivas, comento que el arte en general va a conllevar siempre un análisis psicológico. Por eso la importancia de este libro, que es la psicología del arte, porque en realidad todas estas creaciones que vemos ahorita en la actualidad, si se analizaran con detenimiento, podríamos entender el porqué de su creación, podríamos entender cómo era la sociedad en ese entonces, y tal vez, con afán de equivocarme, toda esa cuestión cognitiva que tenía el artista como tal, que en algún momento se les llegaba a considerar que tenían desequilibrios mentales, cuando la realidad sabemos que podría ser otra. Ahorita no podría afirmar algo, es solamente una hipótesis, pero hay aquí la importancia de la psicología. Tratar de entender desde la utilización de los colores, las formas, las simetrías, etcétera. Nos dice la siguiente diapositiva. Esta es una cita que rescato del documento leído. Resulta difícil imaginar qué papel va a desempeñar el arte en esta remodelación del hombre. No sabemos qué fuerzas reales, pero latentes en nuestros organismos van a convocar para formar al hombre nuevo. Es indudable, sin embargo, que el arte va a tener una voz decisiva en el proceso. Sin arte nuevo no puede haber hombre nuevo. Las posibilidades del futuro, tanto para el arte como para la vida, son inescrutables e imprescindibles. Como dijo Spinoza, nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Como menciona el autor, es importante concebir el arte como una aproximación donde el ser humano puede expresar y desarrollar todo su sentir, no solo las emociones, sino todo lo que ocurre desde su psique. Por eso es fundamental el estudio y desarrollo de la psicología del arte. Para terminar, quiero comentar que al final, como lo dice esta cita extraída del libro, el arte va a estar inmerso siempre en la vida del ser humano. El arte es una cuestión, una manifestación, una creación como tal que tiene ese trasfondo psicológico, como bien menciono, pero que también tiene influencia de la parte social, porque por los comentarios, vivencias, contexto que va teniendo el ser humano para poderlo llevar a o para poder llegar a plasmarlo en creaciones como pinturas, como esculturas, dentro de la arquitectura, la música, la danza, etcétera. Las referencias que yo consulté y les agradezco muchísimo el espacio, el aporte de este libro y espero haberme dado a explicar con lo que viene siendo la psicología del arte. Muchísimas gracias.